Bueno chicos, me presento, mi nombre es Cristian Ballestero, soy recibido de la carrera Analista Programador Universitario de la Facultad de Ingeniería con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio y también alumno avanzado de la Ingeniería Informática. Bueno chicos, en este caso sí vamos a hacer un menú de opciones, ¿sí? Con las distintas opciones, digamos, operaciones sobre un vector. En este caso, bueno, tenemos nuestro problema, dice hay que hacer un menú con estas opciones de la 1 hasta la 9. Sí, va a ser un menú re largo, así que para que practiquemos todas las opciones que tenemos, operaciones sobre vectores. Por ejemplo, el primero dice cargar un vector B con números enteros. El ingreso finaliza a pedido del operador. La opción número 2 dice que hay que mostrar el vector. La opción número 3 dice que hay que agregar un nuevo número al vector. La operación número 4 dice que hay que hacer insertar un número en el vector en la posición post. Eliminar un número en la posición post. Modificar un elemento en la posición post. Buscar la posición de un elemento del vector. Buscar el máximo elemento del vector. Y sumar todos los elementos del vector. Son 9 opciones. Bien, entonces vamos a dividir en dos partes. Acá va a estar mi principal y acá van a estar todos los procedimientos y funciones que yo necesite. Entonces empezamos acá. Como hacían ustedes ponían, vamos a hacer un poquito rápido, algoritmo, le vamos a llamar menú vector. Bien, acá lo que van a poner, ¿se acuerdan que ustedes ponían seguro variables, inicio, bueno, ponemos abajo, vamos a poner fin y fin algoritmo. Bien, eso es lo que ustedes ya sabían poner, ¿o no? Sí, ese era su principal. Esto es el principal, o sea, este es el motor, esto es lo más importante. ¿Se acuerdan con el menú que hicimos, digamos, de simple operación llamando un factorial a eso? Bueno, vamos a hacer un menú parecido a esto. Están en los videos anteriores, ¿no? Eso. Ahora miren, ¿cómo hago para trabajar yo con vectores? Sí, ahora voy a tener, miren, todo se refiere a vector. Cargar en el vector, insertar, eliminar, modificar, sumar, buscar el máximo en el vector, ¿o no? Entonces yo digo, bien, necesito, ¿qué? ¿Se acuerdan algo que yo le había dicho en el video anterior? Busquen la teoría parte 3, acá. Miren esta parte de tipos. Que dice tipo, va el nombre del tipo, arreglo de 1 y la dimensión máxima de, va el tipo de dato que quiero que contenga el vector. ¿De qué tipo de dato es el vector? ¿Qué contiene? El vector yo sé que se llama p, pero que contiene números enteros. Bien, entonces tendría que declarar acá un tipo de dato, o sea, yo crear mi propio tipo de dato para el vector. Bien, por ejemplo, acá nos da un ejemplo, dice, podría poner t vector arreglo de 1 a 1000 de entero, ¿o no? Bueno, entonces lo que se agrega nuevo para ustedes es poner acá. Yo voy a poner tipos y van a poner acá su propio tipo de dato. ¿Cómo quieren que se llame ese conjunto de vectores? O sea, cualquier vector que ustedes usen, ¿cómo quieren que se llame su tipo de dato? ¿Sí? Acuérdense que para el conjunto de todos los números enteros se llama entero el tipo de dato. Para el b y la f, que es verdadero y falso, ¿cómo se llama su tipo de dato? Lógico. Ahora, para los vectores, ¿cómo vamos a, qué nombre va a tener su tipo de dato? Entonces yo le pongo un nombre. Dice que va primero el nombre del tipo de dato. Yo le voy a poner que se llame t vector. T de tipo vector. Después va igual, que tenemos acá el igual, y va la palabra arreglo, ¿sí? Porque esto va a ser un arreglo. O sea, es que es una colección finita de elementos. Y va acá, límite inferior, yo quiero que empiece en 1, o sea que tenga una casilla por lo menos hasta donde. Póngale que tenga 100 casillas, 100 casilleros, bien para llenar. ¿De qué? ¿Qué dice que tiene que tener que tiene que tener el vector? Número. Entonces yo pongo de enteros. Quiero que cada uno de esos casilleros sea de tipo entero, o sea, yo voy a poder guardar números en esos casilleros. Acuérdense, este lo vamos a remarcar. Lo ponen con un color y vamos a decir dónde se va a utilizar esto. Bien, esto que marque no. Eso es lo mismo que se agrega, digamos, en el principal. Ahora empecemos a trabajar acá. Bien, si se acuerdan en los videos anteriores ya vimos cómo cargar, mostrar, insertar, agregar, todos los métodos, ¿sí? Todas las operaciones en forma gráfica. Ahora, ¿cómo lo hacemos, digamos, en pseudocódigo? Lo primero, acuérdense cómo estaba al principio el vector. O una fila de un cajero al principio, ¿cómo está? ¿Vacía o no? Por tanto, yo digo que la variable n tiene que estar en 0. ¿Sí? El n que me daba, acuérdense bien eso, el n es la cantidad de elementos actuales que hay dentro del vector. Entonces, al principio de mi algoritmo, desde inicio, yo tengo que el n vale 0. Porque no hay elemento, ¿o no? Ni siquiera tengo el vector todavía, por eso el n vale 0. ¿Se entiende?
Lo siguiente que van a poner es vamos a hacer como el menú, ¿sí? Vamos a repetir el menú. Vieron que el menú, este menú que tengo acá, esta imagen que tiene él, quiero que se lo muestre a él, a otras personas, entonces tiene que ser repetitivo, por eso pongo el repetir. Bien, repetir. ¿Qué voy a mostrar repetidamente? El menú o no. Ya saben crear el menú de opciones o no. Entonces acá yo tengo que llamar un procedimiento menú. Acá lo tengo o no. En esta hojita vamos a hacer todos los procedimientos y funciones que necesitemos. ¿Tengo un procedimiento menú? No, entonces lo creo. Voy y lo creo. Lo vamos a crear esto un poco rápido porque el menú es muy fácil, digamos. Como es un procedimiento, el menú procedimiento menú. Que necesitaba una variable opción o PC, como quieran, en este caso se llama opción. ¿Cuántos corchetes necesito? 1. Sí, porque tengo un solo parámetro que es opción. Opción, como son las opciones, son numéricas, entonces son de tipo entero. Entonces, esa variable opción es de tipo entero. Vamos a poner parámetro pp, que significa pasado por. ¿Por qué? Por referencia, ¿se acuerdan? Si eso ya lo vimos. Así que va la parte de variables. Inicio, fin y fin procedimiento. Bien, este el menú es fácil. ¿Cómo hacían? ¿Era escribir o no? Escribir, ¿y qué mostraban acá? Vamos a mostrar cuál es la opción 1. ¿Cargar el vector o no? Entonces yo voy a poner algo cortito nomás mientras se entienda mejor. Cargar vector. ¿Se entiende que tiene que ser la opción 1? Sí. Entonces no es necesario que copie todo eso, todo el enunciado, ¿sí? Si quieren lo copian como ustedes quieran. Si ustedes copian todo esto también está bien. Ahí, en la opción 2 voy a hacer otro escribir. ¿Qué tengo que hacer? En la opción número 2, mostrar. Entonces pongo mostrar. Mostrar vector. ¿Vieron? Mientras sea cortito y conciso y se entienda el enunciado que están poniendo acá, las opciones también. Tampoco me van a poner X, porque yo no sé qué escribir X, no. ¿Qué tengo que hacer? ¿Se entiende? Por eso va. Opción 1, cargar el vector, que es esta acción. Mostrar el vector, sería la segunda. Y así van a tener que hacer hasta la 9. Bien. Yo voy a pausar un poquito el video y yo lo voy a adelantar así. Yo voy escribiendo así ganamos tiempo. Sí, igual ustedes van escribiendo, digamos, van a hacer 9 escribir. Y más 1, que es la opción que tenemos que pedir al usuario. Bueno, en este caso ahí ya copié, digamos, no quedó en la 2, y bueno, yo completé hasta las 9. Sí, ahí ven, que lo único que hice es copiar, digamos, es re fácil el menú. Después va la opción de escribir, o sea, le muestra un mensaje, ingrese una opción, le tienen que pedir una opción al usuario, eso ya lo vimos. Va la parte de leer. ¿Leer dónde? En la variable opción que me pasaron como parámetro. En esa variable se va a cargar la opción del usuario. Como está por referencia, el cambio me importa, sí, acá afuera se va a notar el cambio. Bien, eso que ya lo vimos y es el menú. Entonces en esto no tienen que perder tiempo. Así cuando vayan al parcial no hay que perder tiempo, ya está el procedimiento menú. Vamos acá. Sí, acá entonces yo quería repetir y mostrar, vamos al principal. Acá yo tengo que mostrar repetidamente este procedimiento menú, ya lo tengo creado, entonces lo puedo llamar tranquilamente. ¿Cómo se llama un procedimiento? Va el nombre del procedimiento y los parámetros que necesita. Necesita una variable opción. En este caso, opción ¿cuánto vale? Nada. O sea que le estoy mandando una variable vacía. Entra acá, se carga y me da la opción del usuario. Bien, eso también está en los otros videos. Entonces yo esto lo voy a pintar de un color. Sí, para darnos cuenta que es un procedimiento. Bien. Así nos damos cuenta que acá llamamos un procedimiento. Bien, vamos marcando ahí para darnos cuenta. Y no confundirnos después a la hora de declarar las variables. Bien, luego después que se hace para hacer un menú, va según la opción que me ingresó el usuario, donde se cargó ya. Según esa opción que se cargó anteriormente en el procedimiento menú, hacer. ¿Cuánto puede valer la opción? 1. Y la tenemos acá, 1 es cargar el vector, ¿no? Entonces en la opción número 1 vamos a desarrollar ese procedimiento, cargar el vector. Acuérdense, para cargar el vector yo le había hecho mostrar dos tipos de carga, había una con el para y una con el repetir. En este caso, ¿qué me dice el enunciado? Dice cargar un vector b. El b se llama el vector. Acuérdense, el vector se va a llamar b. Bien, con números enteros. El ingreso finaliza a pedido del operador. ¿Qué le quiere decir eso? El ingreso ¿qué decía? ¿El ingreso de qué? ¿El ingreso no será la carga? O sea, la carga va a terminar cuando el operador lo requiera. O sea, está hablando de la carga en la opción número 1. Bien.
Entonces dice que va a terminar cuando el operador lo requiera. Bueno, en nuestro caso, ¿tenemos un procedimiento cargar acá? No. Bien, en este caso lo vamos a crear nosotros. Bien, entonces acá en la opción 1 lo único que tengo que hacer es llamar a la carga, hacer la carga del vector. ¿Sí? Generalmente siempre va a este punto. ¿Cómo se hace la carga? Seguro ya se estudiaron ustedes, le llamó la hojita, procedimiento. Ahora vamos a explicar cada una de las partes. Procedimiento, ¿qué? Cargar. Acá me pregunta los parámetros, ¿sí? ¿Qué parámetros van acá? ¿Qué pongo acá dentro de los paréntesis? ¿Qué necesitan ustedes para cargar un vector? ¿Necesitan tener el vector o no? Entonces necesito B. Si necesito B, necesito automáticamente el N, que es la cantidad de elementos, ¿no? ¿Sí? Si está el B, necesito el N. Bien, que van pegados de la mano. Si estamos en esta parte, ¿sí? Donde estamos creando la cajita del cargar. Bien, para cargar no necesito nada más, solamente eso. ¿Sí? Entonces, como un procedimiento, ya está. ¿Cuántos corchetes pongo? 2. Una para B y la otra es para el N. Acá, el N ¿de qué tipo es? El N me da la cantidad, entonces yo sé que entera por la cantidad, entonces pongo entero. El B, ¿de qué tipo de datos será? ¿B no es el vector? O sea que por acá está pasando ese vector. ¿Vieron? Es como una fila o un vector o unos casilleros está pasando acá en B. B me representa todos esos casilleros. Bien, o sea, esa colección, esos casilleros que cuando te van al cajero, ¿sí? Hay un montón de casilleros. Lo que quiero decir estos casilleros. B es todo esto. Me está pasando como este trencito, digamos, póngale. ¿Sí? Este estante me está pasando por dónde. B. ¿De qué tipo sería B entonces? ¿No es de tipo vector? ¿No es un vector? ¿Y qué le había dicho acá? Todos los vectores se declaran con esto, ¿o no? El tipo que yo había creado, entonces esto vengo, lo agarro, lo copio y lo pego acá. De vector. O sea, donde B a B, que el vector, pongo su tipo de dato es de vector. ¿Vieron? Por eso creé esa parte. Y ahora se trabajan como siempre. Parámetro pasado por parámetro pasado por B. ¿El vector se modifica o no? ¿Se acuerdan esto? ¿El vector se modifica después de la carga o no? Y sí. Entonces por referencia. B pasa por referencia. Si se modifica B, se modifica el N. Entonces referencia también el N. Bien. Va la parte de variables. Esto ya lo saben. Inicio. Va el fin. Y fin procedimiento. Bien, acá vamos a empezar a desarrollar, digamos, el procedimiento de cargar el vector. Bien, me está entonces pidiendo hacer un cargar con el repetir. Para el cargar, lo primero que se hace con el repetir es que va la variable i. Acuérdense que era la variable i. Era la posición, ¿o no? ¿Se acuerdan? El i me da las posiciones del vector. Y va en 0. Después se usa un repetir. Seguro va hasta que ya lo vamos a completar. Si yo puse el i en 0, cuando entre el repetir lo que se hace es poner el i, se lo incrementa en un valor de 1. Bien, si acá era 0, después vale 1, entonces me está indicando una posición en 1. Bien, esto lo único que hace es incrementar y apuntarme a la posición que yo quiero dentro del vector. Lo siguiente, como ya está apuntando a la posición, lo siguiente es le pido el número, no. Escribir que ingrese un número. Bien, porque me está pidiendo que cargue con número, entonces leer dónde. En la hojita que ustedes tienen dice B sub I. ¿Sí? Entonces el número que yo voy a pedir, el leer lo va a capturar y dónde lo va a guardar directamente en una posición dentro del vector. Bien, si acá era 1, acá en B sub 1 y ahí va a guardar el primer elemento. Después como esto se repite va a guardar esto se incrementa, va a ser 2, va a guardar en la posición 2, posición 3, en la posición 4, así de acuerdo al número. Bien, eso es lo que tienen ahí. Entonces en esta parte lo que se hace es pedir el dato al usuario y guardarlo directamente. ¿En dónde? En el vector. Bien, acá tenían, por ejemplo,
¿Se acuerdan que yo lo había dicho acá? En esta parte, en la hoja número 2, el B sub I me da una ubicación, un casillero dentro del vector, ¿sí? Entonces hay dos tipos. Para cargar dentro de un vector dice que va un mensaje y leer, y va el nombre del vector y la posición. Y no está acá. Un mensaje, leer el nombre del vector y la posición, ¿sí? Entonces estamos haciendo este tipo. Una carga directa, que la tenemos acá el ejemplo. Es la carga directa. La otra carga que se puede hacer también es con esta, ¿o no? Que te da el ejemplo acá. Bien, primero vamos a seguir de hojita esta carga directa. Bien, vamos a hacer este tipo 1. Bien, de ahí estoy sacando eso. Entonces en esta sección lo que hago es pedir el dato, el número, y lo guardo directamente dentro de una posición del vector, en esta parte. Anoten eso, si eso hace. Como yo ya cargué el número, en esta línea, en la línea 31, yo ya cargué el número. ¿Qué más hago? Le pregunto al usuario o no. ¿Qué tal si le pregunto si desea continuar o no? Le voy a preguntar más datos, S o N. Que me responda sí o no. Bien. ¿Leer qué? La respuesta o no. Entonces, como este repetir, acuérdense que era hasta pedido del operador. Entonces, ¿qué? Hasta que, eso ya lo conocen, hasta que respuesta sea igual a lo que vale n, o la respuesta también puede ser igual a lo que vale n minúscula, y se termina. Bien, y esto automáticamente le va a cargar, digamos, los números que ustedes pidan acá, dentro del vector. Acá indican la posición, piden el dato, lo guardan en la posición del vector y preguntan si quiere seguir cargando o no. Bien, si él le responde que ya no quiere, se termina. Una vez que se termina, según la hojita que tienen, va n, le asignan i o no. Bien, ¿qué quiere decir? Acuérdense que el n tiene que incrementarse o no, y en ningún momento incrementamos el n acá. Entonces digo, ¿vieron que el i se va incrementando de a 1 en 1 a medida que van cargando? Incremento y pido un número, incremento y pido un número, incremento la posición y pido un número. Entonces en la variable i están dadas, digamos, la cantidad de elementos que se guardaron o no. Pero acuérdense, ¿quién tiene que tener la cantidad de elementos? El n, entonces el i se lo asigno al n. Es como que hago una copia, ¿sí? Porque yo sé que en el i, en el i se estuvo moviendo, entonces ese i, ¿qué tal si se lo asigno a n? ¿Sí? Entonces el n va a tener la cantidad real de posición, digamos, de elementos que hay dentro del vector. Por eso a n le asigno i. Eso es lo que hace esta parte. Bien. Y entonces a ver cómo llamo esto acá. Ya está creado acá me faltan las variables, declarar las variables. Y sacan todas las variables. ¿Y de qué tipo es? Entero. Entero es i. La variable respuesta es de tipo carácter. Entonces carácter. Si eso ya lo tienen que saber. Y no hay ninguna otra más. El n y el vector ya están acá arriba, por eso no se declaran. B ya está. O sea, no voy a poner B acá. Y n tampoco lo pongo acá. ¿Se entiende? Por eso les sirvió, digamos, cómo crear los procedimientos de funciones. Ahora, ¿cómo llamo esta cajita que está acá? Sí, esta cajita que se llama cargar. ¿Cómo la llamo? Acá en el principal. Volvamos al principal acá en esta hoja. ¿Cómo llamo un procedimiento? ¿Para el nombre del procedimiento? Ah, listo, cargar. ¿O no? ¿Qué le voy a pasar por acá? Dice que necesita dos parámetros, ¿no? Para cargar. Se hacen la misma pregunta. ¿Qué necesito para cargar? ¿El vector o no? Si necesito el vector, necesito el n, que es la cantidad de elementos. Entonces, ¿qué le voy a mandar acá? El vector b, porque dice que el vector se llamaba b. ¿Y qué más necesito? El n. Bien. El b corresponde con esta b, que es el vector, y el n corresponde con esta n. Fíjense acá. El b, ¿cuánto vale acá hasta el momento? ¿No tiene ningún valor o no? ¿Sí? Entonces es como un vector vacío que entró. El vector vacío entra y lo recibe por acá. Bien. Y acá lo empieza a trabajar y lo empieza a llenar. Bien, una vez que se termina esto, como está por referencia, entonces sale un vector que cargado. Es la misma como la opción. La opción entra en una variable vacía, el menú que hace lo carga y te devuelve una opción llena, ¿o no? Con un valor. Lo mismo para la carga. Pasa un vector vacío, entra, se carga y sale un vector ya cargado. El n también se modifica. N, estoy pasando n. ¿Cuánto vale n? Está ahí. 0. Entonces estoy pasando un 0 por acá. 0 y después acá seguro se modifica en esta parte, ¿o no? Entonces el n ya va a tener un valor. ¿Se entiende ahí?
Entonces acá yo llamé a un procedimiento. Esto lo vamos a pintar y ahí tenemos que llamar a un procedimiento. Y ya tenemos el cargar. Vamos a la opción número 2. ¿Vieron? Hasta ahí fácil es cómo cargar. Bien, a ver. Antes de ir al punto 2, que es más fácil también, el cargar. ¿Vieron que esto es el mismo que tienen en la hojita? Lo que estábamos usando, ¿se acuerdan que lo había dicho? Según la teoría que yo les di, es esta forma, una carga directa. O sea, pido el elemento o pido el número que yo quiero guardar y directamente lo guardo en la posición B sub i. Es lo que estoy haciendo acá, ¿no? En estas dos líneas, en el escribir y leer. Pero ¿cómo uso esta forma? Dice ingreso un elemento, leer un elemento y ese elemento después lo guardo en B sub i. Quiere decir que estoy guardando usando una variable intermedia. Este es como guardo en una variable y después esa variable recién la cargo en el vector. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo modifico esto? Miren acá. Vamos a separar un poquito esto y acá. Para que vean bien. ¿Sí? Miren acá. ¿Cómo hago para que sea de esta forma? Yo sé que está de esta forma, una carga directa, o sea, directamente se va y se carga en el vector. Ahora si yo quiero usar esta forma con una variable intermedia, ingreso un elemento. Acá sería ingreso un número. Leer elemento, porque pedí un elemento. Si acá pedí un número, acá la variable, ¿cómo se llama? Número. Bien, pongamos número. ¿Se entiende? Pedí un elemento, leer en un elemento, o sea, en esta variable. Pedí un número, lo guardo en esta variable. Acá está mi elemento o no que quiero insertar en el vector. Todavía no está en el vector o no. Todavía no está cargado en el vector, digo. Bien, entonces hasta el momento yo tengo acá mi elemento. Este es el número que yo quiero cargar en el vector. ¿Cómo hago entonces para cargarlo? Dice que va B sub i. Apunta al vector. El nombre del vector y la posición en i. Luego va flechita, o sea, la asignación y le asigno el elemento. Era lo que recién leí, que era número. Entonces número, vienen, lo copian acá. Y listo. ¿Vieron? Este se usa en 3 líneas porque guardo el elemento en una variable. Después esa variable recién la cargo en la posición del vector. Esta es la otra forma. Puede ser una forma indirecta de cargar en un vector. Bien, ahí tienen las dos formas. Pero funciona prácticamente lo mismo. Ustedes eligen cuál más les gusta, digamos cuál más les conviene. Si les conviene esta o les conviene esta. A mí me gusta más esta. De esta forma. Bueno, lo dejemos ahí. Pero ¿se entiende o no? Hace prácticamente lo mismo. Pido el dato y después se lo cargo al vector. El otro lo que hacía era cargar directamente en el vector o no. Pido y guardo ya directamente. ¿Sí? Bien. Creo que sí lo entendieron eso. Así que, bueno. Vamos a la opción número 2. Me pide mostrar el vector. Y para mostrar el vector, acuérdense que es una operación que deben mostrar o no. ¿Sí? Entonces me tengo que crear esa cajita porque no la tengo todavía acá. ¿Sí? Acá vamos a subir un poquito más arriba. Vamos a crear un procedimiento. Procedimiento. Mostrar. ¿Qué necesito para mostrar? Piensen. Esa es la pregunta. Para adivinar los parámetros que van acá. Necesito tener que para mostrar el vector. Obvio, el vector. Si necesito el vector, necesito el n. ¿O no? Nada más. Con eso me basta. Entonces pongo dos corchetes. Bien. El primero es para b. ¿B de qué tipo es? No es de tipo vector. De vector que está acá. Entonces voy a poner t de vector. Parámetro pasado por. Y acá vamos a poner el otro. Entero, ¿quién es? El n. El n siempre va a ser entero. Porque me da la cantidad. Pasado por. Bien, acá. Para mostrar, luego de mostrar el vector, ¿qué pasa? ¿Cambia el vector o no? No cambia. ¿Sí? Porque solamente muestran, o sea, sacan cada elemento de cada casillero y lo muestran. ¿Y sí? Y al finalizar toda esa acción de mostrar todos los elementos, el vector sigue siendo el mismo. Y la cantidad sigue siendo la misma, ¿o no? ¿Sí? Imagínense que tienen un estante y ustedes van sacando cada cosa y se lo van mostrando al usuario. ¿Sí? Pero al finalizar todo ese proceso de la muestra, ¿qué pasa? El vector sigue estando lo mismo que estaba, ¿o no? Y la cantidad también sigue estando la misma. O entonces, por tanto, es por valor. ¿Sí? Siempre el mostrar es por valor. Va la parte de variables. Inicio.
Y acá vamos a hacer inicio. Seguro va a haber un fin y un fin del procedimiento. Bien, ahí tenemos. Entonces esto es re fácil, digamos. Entonces la idea para mostrar un vector, lo primero es que ustedes recorran el vector. ¿Sí? A ver si tenemos un ejemplo acá. Creo que sí tenemos un ejemplo. A ver. Por ejemplo, si yo tengo este vector, ¿sí? Tomamos este vector de ejemplo. ¿Sí? Acá lo vamos a copiar. Tomamos ese vector. ¿Sí? Para que tengamos, siempre créense un vector de ejemplo, digamos, para ver. Para recorrer, para mostrar, digamos, un vector, lo primero que tengo que hacer es, ¿qué? ¿De dónde empiezo a mostrar? ¿Desde acá o desde acá? ¿Desde el principio o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué? ¿Ustedes saben la cantidad exacta de muestra que tienen que hacer? Si agarro este elemento, este 3, que está pintado en azul, lo muestro, se lo muestro a él. El 13 se lo muestro, el 1 se lo muestro, el 15 se lo muestro. ¿Ustedes saben la cantidad exacta que se hizo eso? ¿Está dado por 4 o no? ¿Sí? 4 veces, ¿saben o no? Entonces yo sé que tengo que recorrer desde acá hasta acá. Acuérdense que el n estaría apuntando acá porque apunta también el n, la otra funcionalidad del n que apunta al último elemento, ¿no? Bien. Y el i siempre empieza en 1. Entonces el i le tiene que alcanzar el n. Y automáticamente ya recorreré todo este vector. Entonces digo, ¿qué tal si uso un para? Para i, ¿desde dónde empieza el i? Desde la posición 1 que muestre esta primera posición. ¿Hasta dónde tiene que llegar? Sí, porque tiene que detenerse. El i va a ser 1, después va a ser 2, 3, 4. Y 4 acá. Y ese no es n. ¿Se acuerdan que n apunta al último elemento también o no? Entonces hasta n. Hacer. Con esta línea que ustedes ponen para i desde 1 hasta n, lo único que hacen es recorrer el vector. Bien. Con eso se aseguran que el vector se recorra completamente. Bien, y ahora ¿cómo hacemos para mostrar esto? ¿Se acuerdan en la teoría? Acá. En esta parte. Van a ver acá. Acá, a ver dónde estás. Acá está. Para mostrar un elemento que esté dentro del vector al usuario se usa lo siguiente. Escribir va el nombre del vector y la posición. El ejemplo sería así. Escribir b sub i. B sub i hace referencia al elemento que está dentro de esa posición. Listo. Estaba re fácil. Entonces digo. Entonces pongo escribir b, el vector que estoy haciendo referencia, en este caso se llama b, y la posición, y que el i o no. El i me da las posiciones siempre. Ya está. Vamos a declarar las variables. ¿De qué tipo son las variables? Entero, ¿quién es? La variable i. Y no hay ninguna otra variable que use. El n ya está acá arriba, el b también, porque el vector. Entonces llamemos acá en la opción 2 a ese procedimiento. Mostrar. ¿Cómo se llama un procedimiento? Es fácil, pues va el nombre del procedimiento primero. Mostrar b en n. Y ya está. Que le mando un vector y la n. Listo. Acá hace la misma correspondencia. El vector pasa por acá, lo recibo con b y todo trabaja y lo muestra. El n lo paso por acá, que es la cantidad de elementos, y lo recibo con n. ¿Es lo mismo o no? ¿Sí? Vamos a la opción número 3. Sí, ahí tienen explicado cómo es el mostrar. La opción 3 que me pedía agregar un elemento